Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de TVO Canal 23 y Opiniones y Debates con Carlos Elías. Como anuncié, el tema de la noche, amigos televidentes, es un tema importantísimo para todos los salvadoreños. Traer a un analista del nivel del doctor Trigueros para hablar de esto es más una suerte y un privilegio tenerlo acá en San Miguel. Los análisis económicos que se hacen generalmente son economistas salvadoreños que a veces se deben de alguna manera, alguna tendencia por la formación que han tenido en El Salvador. Saludamos pues y agradecemos que esté acá. Gracias Enrique por estar esta noche acá nuevamente. Buenas noches. Y la primera pregunta obligada, haciendo una radiografía de cómo estamos en El Salvador antes de entrar a la oferta política. En tu análisis, la economía salvadoreña, ¿cómo está al 5 de septiembre de 2014? ¿Cómo ves que se está comportando ahorita la economía de El Salvador después de salir de una guerra civil de 12 años, un despunte o despegue que hubo en los años 90 a principios, se cayó un poco del 95, luego subió un poquito nuevamente hasta que el 2007, con la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, empezó acá el 2008, pero especialmente el 2009. La economía cayó muchísimo, los precios de las propiedades se vinieron abajo, aumentaron los precios de los alimentos, en una economía dolarizada como la nuestra, donde se perdió, según algunos economistas, lo que le llamaban señoriaje que tenía el Banco Central Así con es. respecto al colón salvadoreño. ¿Cómo ves que estamos nosotros, según tu análisis, en El Salvador? Bueno, sin duda, El Salvador, como todas las economías latinoamericanas, presentan nuevo término que ya es muy usado entre todos, que es la ralentización o aletargamiento de las economías latinoamericanas, producto de, primero, según esto, escasez de capitales, segundo, una oferta productiva muy escasa, intermediada casi siempre y en todos los casos por la gran empresa, por la empresa de clase mundial, y con estas prácticas y con las prácticas de las grandes empresas, bueno, se tienen economías que, decirlo rápidamente, están constreñidas a un crecimiento mínimo o insuficiente para generar nuevos procesos de desarrollo, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos que la economía se ha aletargado y que no crece lo suficiente, el Banco Central de Reserva de El Salvador tiene cifras de crecimiento a veces que no comparten unos economistas, la NEP, etcétera. Pero aún así, independientemente de las cifras del Sí, 0,7 al 1,4, al 1,5, que El Salvador puede o no haber crecido, ¿qué tiene de importante a qué se le llama crecimiento de la economía? bueno, para nuestro público que no es avesado en estos temas económicos, el crecimiento de una economía es la medición de toda su producción interna y, bueno, la que se hace en el país y la que se hace por salvadoreños en el exterior. Eh, Siempre y cuando sea de empresas o de personas morales. Este crecimiento es en valor y es en millones de dólares, ¿no? No solo porque la moneda aquí sea dólar, sino porque es la usanza. Entonces, el crecimiento de 1.4 que señalabas para el año pasado, el casi 2% del 2012, pues eso es lo que mide, un crecimiento exiguo, mínimo, de todos los bienes y servicios que se producen dentro de la economía. Entonces, eso es lo que nos indica. Si la economía está creciendo, está generando más valor y que su principal indicador sería precisamente eso, el valor agregado que se añade al proceso productivo, o si por el contrario estamos en una economía dependiente, eh, sin perspectivas de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahora, aquí en El Salvador se ha dado un fenómeno que quizás en Latinoamérica también se ha dado. Pasamos de gobiernos neoliberales, capitalistas, pasamos de
tener un gobierno, bueno, antes de la guerra eran gobiernos de militares que como quien dice, cuidaban las haciendas de los millonarios de las famosas 14 familias de este Sí, país. lo que fueron los militares, la Así es. servidumbre, y que han sido en toda América Y que han Latina. sido en toda América La Latina, ¿verdad? servidumbre de las clases más Así es. adineradas, ¿no? Ok, entonces nosotros acá en El Salvador pasamos el salto este que dimos con el Partido Arena que representa el liberalismo económico o neoliberalismo económico, que muchos califican de mercantilismo voraz, decía uno que estuvo dentro de Arena, que fue funcionario de ellos y que lo sigue diciendo. Pero pasamos nosotros de esto a un gobierno de izquierda del FMLN, el primer gobierno, que podría decirse que fue una transición porque era alguien extraído de la sociedad civil, que el frente se puso detrás para respaldar una candidatura a presidente y un grupo de amigos, que así se llamó, de Mauricio Funes, donde este grupo de amigos tuvo mucha incidencia en el gobierno porque fueron nombrados en puestos claves del gobierno, muchos de ellos. Claro. El frente retoma algunos nombramientos, especialmente el del ministro de Hacienda, cambió economía, etcétera, pero lo que quiero decir es, no hemos percibido nosotros quizás, como salvadoreños todavía, el cambio para bien o para mal de una economía neoliberal a un partido que se dice socialista como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que así se llama, ¿verdad? Entonces ahora, eh, esta transición que se da está acorde con la realidad del Salvador. Lo que quiero decir es esto. Las políticas que ha impulsado el FMLN desde que llegó son estrictamente de corte socialista o todavía se mantiene el mismo, porque quienes dicen que no, el mismo modelo neoliberal de la economía. Bueno, yo creo que ya no existe esa terminología de los años 70, 80 de políticas socialistas o políticas extremadamente conservadores y neoclásicas que todavía se usaba en los 80s y 90s. Sí, es verdad, hay una tendencia a un nuevo liberalismo, que eso es lo que quiere decir, neoliberalismo, y un liberalismo ultranza, por lo que ya expliqué, de empresas de clase mundial, prácticas que hacen un uso exorbitado de la fuerza laboral en vez de la intensidad de capital o de la inversión productiva o de la inversión de largo plazo, para que quede claro, lo que comúnmente los economistas llamamos formación bruta de capital fijo, ¿no? Sí. Bueno, esas políticas ya no existen. ¿Por qué digo que ya no existen? Porque aún las economías como como la vietnamita, la de Corea del Norte o la de cubana, tiene políticas de una apertura casi total. Las ciudades modelos se criticaron mucho por la resistencia, por el movimiento de resistencia en Honduras, toda esta zona de la Atlántida y Bajo Aguán, porque eran entrega de territorios. Bueno, China, Corea y Vietnam tienen esos desarrollos hipercapitalistas. Entonces, yo no veo cómo podría ser que el gobierno del Frente Farabundo Martí pudiera hacer algo diferente, que bueno que no ha llegado a esos extremos, pero algo diferente a lo consensual, a lo convencional. No podemos esperar expropiaciones, por supuesto, pero sí podríamos esperar recambios muy estratégicos en la economía, ¿no? No quiero decir que no haya medidas, y a eso vamos a ir a tocarlo más adelante, que no haya medidas que lleven a una mejor distribución del ingreso. O sea, no es suficiente el crecimiento económico como receta, no es suficiente. Tristemente, el crecimiento económico, aun cuando se demuestra que hay un crecimiento económico, los indicadores sociales nunca suben. Esta semana el presidente Sánchez Serén hablaba de un mejoramiento de ciertos indicadores de desarrollo humano y lamentablemente no es así. Yo no estaría tan de acuerdo en llamarlos indicadores que se han abatido por el esfuerzo fiscal o el esfuerzo de los programas sociales. Han sido, como muy bien lo señala el presidente del Banco Central y de Reserva, han sido por el efecto booster o el efecto inyección o el efecto
de impulso, que le llamamos en economía, del crecimiento del 8.2% de las remesas, por ejemplo, este año, ¿no? Para empezar, ¿no? Estamos hablando de, si son remesas, 4.000 millones de dólares. Exactamente a la fecha de hoy son 4.464.4 millones. Solo en el 2014. Solamente en este año, solamente. Pero lo normal es que andemos entre 3.600, 3.800, hasta el 20% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que estamos hablando de cantidades, de acuerdo a la escala de la economía salvadoreña, que son inmensas, impresionantes. De dinero. De dinero, es. sí, eso, si me dicen, bueno, eso no es nada comparado con México, pues sí, no es nada comparado con México. Los 20.000 millones los recibimos por la factura petrolera, Sí. y usted es el tamaño de su economía, Así ¿no? es. También el Producto Interno Bruto de California en Estados Unidos, y muchos amigos que nos ven de la diáspora salvadoreños allá, saben que el producto es la 10ª economía mundial, la de California, ¿no? Entonces, Sí. incomparable. Es incomparable con nosotros. Ahora, interesante lo que planteaba de que ahora ya es todo modelo de economía, etcétera. Estamos hablando de una China comunista que es la primera potencia mundial ahorita en materia económica. Con y una que, reserva internacional de más de 30 millones, miles de millones de dólares. Okay. Entonces, si estamos hablando de que una economía como la China llegó hasta donde está, esto se habrá traducido en mejoras para los más pobres de los pobres en China. Supongo que sí. Estamos hablando del país con más pobladores en el mundo, ¿verdad? En El Salvador, el informe del PNUD de la semana pasada que platicábamos de que habían disminuido un 4% la pobreza en El Salvador. Cuando yo dije y vemos nosotros ejércitos de gente en las calles pidiendo, niños como el que vimos esta noche vendiendo chicles a las 8 de la noche, un niño muy triste. de 9 años vendiendo chicles en un centro comercial. Yo he visto escolares esta vía no inaugurada del CITRAM con el uniforme escolar a las 8 o 9. Me da una tristeza. A las 8 o 9 de la noche. En San y entonces, Salvador. Así en San Salvador. Y estamos vamos al 6º año de un gobierno o de un movimiento político que así se inició, que iba a abogar por los más pobres de los pobres, ¿verdad? Y esta es una crítica, creo yo, constructiva y que no se trata de despotricar por despotricar, sino que es como para que la gente abra los ojos y, como he dicho yo en este programa, que cuestionemos y exijamos más a nuestros gobernantes, ¿verdad? Y estamos hablando y regresando al tema de la economía. Siendo quizás objetivos, porque una de las cosas que me ha pedido alguien que siempre nos ve los viernes acá es que el invitado que hace un análisis, que sea propositivo. ¿Qué debe de hacer el gobierno que recién comienza, que no tiene 100 días, para mejorar la economía? ¿Qué se debe de hacer? Bueno, yo le remitiría precisamente a un problema de definición. El presidente Sánchez Sereno puede descansar en iniciativas huecas o iniciativas perennes y mínimas, porque estaría, como tú dices, faltando a todas las expectativas, toda la perspectiva que se tenía desde la izquierda y desde la izquierda histórica en este país, que fue mucho y que fue mucho lo que se hizo. O sea, El Salvador, sin duda, a nivel latinoamericano, es una referencia obligada de lo que se alcanzó más, de un alcance extremo en todo lo que, en todo lo que es la acción popular, ¿no? Entonces, el problema de definición yo lo pondría en un ejemplo, porque serían muchas palabras decir cuál sería el camino más eficiente, pero podría poner el ejemplo. En 1997 el Partido Comunista Chino estaba en una encrucijada, ¿no? Grupos golpeándose, una nomenclatura histórica, y estaba saliendo los que ellos llamaban revisionistas, liberales, etcétera. Pero en eso se produjo una crisis de las fuerzas más conservadoras o más ortodoxas de China, y subió al poder Deng Xiaoping.